My dear friends and Mis colleagues, queridos amigos y colegas, bienvenidos a la 13ª reunión de la Sociedad de Leyes de J. Reuben Clark. Esta reunión está siendo transmitida desde el Centro de Conferencias de Lago Salado, Utah, a los abogados y a los capítulos de estudiantes alrededor del mundo. Estamos agradecidos de estar aquí. Me llamo Jeremiah Morgan y soy el presidente internacional de la Sociedad de Leyes de J. Reuben Clark y yo dirijo esta noche. En el estrado tenemos a la doctora Katrina Lantos Sweat y aquellos que estarán participando en nuestro programa, a los cuales presentaré dentro de pronto. Tenemos el privilegio de tener al Elder Holland y al Elder Cook del Quórum de los 12 Apóstoles, al igual que al 70 Elder Whitman de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También a la hermana Cook. El presidente Kevin Worthen, presidente de la Universidad de Brigham Young, y su esposa Peggy. También al decano Rasban, de parte de la escuela de BYU, y su esposa están aquí. Estamos tan agradecidos por toda su bondad y el apoyo que dan a la sociedad de derecho. También tenemos en el estrado y en la audiencia tenemos a líderes y miembros de las asociaciones de BYU, sociedades de gerencias e internacionales y de asuntos públicos, y estamos agradecidos por su apoyo a medida que trabajamos juntos en asuntos que tienen un efecto en todos nuestros miembros. Otros líderes en el área académica, de la iglesia o de comunidades legales, les reconocemos por su presencia y las contribuciones de importancia que han dado a la sociedad de leyes, nuestras comunidades y nuestra profesión. Extendemos aprecio al Comité de Satélite del Departamento de Audiovisuales de la Iglesia que han hecho que esto se haga posible. También le agradecemos a los directores ejecutivos de las sociedades de ley, Mary Hoagland, quien ha organizado todo esto. También, pero más importante, reconocemos que muchos de ustedes han planeado con anticipación en sus áreas para poder conectarse a esta transmisión. Y estamos agradecidos por todos ustedes y sus líderes locales de capítulos en todo esto. Esa misión incluye una expresión concerniente a la importancia de las religiones de convicción que tenemos como abogados, lo cual es la libertad de religión. Pero antes que escuchemos de esto, déjenme decirles algo concerniente de lo que quiero hacer hincapié. Alrededor del mundo nos reunimos en 209 capítulos. Hay más de 12,000 miembros de la Sociedad de Derecho, y esto es bueno, pero no es suficiente. En el Libro de Mormón se nos da una visión de nuestros días y ejemplos que son de gran inspiración para seguir. Cuando nos afrontamos con desafíos hacia la fe y la libertad de religión, el capitán Moroni, el capitán de los ejércitos nefitas, levantó el estandarte de libertad y las personas no estaban de acuerdo, pero ellos lo que hicieron es vinieron rápidamente juntos. De igual manera, se ha levantado un estandarte de libertad hoy en día para nuestras familias y nuestra religión. Miembros de la sociedad de derechos han tratado de poner y tener la oportunidad y responsabilidad para plantar esa libertad, para defender a la familia, la fe y religión. Y hay mucho más que podemos hacer, y hay muchas personas que podrían estar con nosotros. Imagínense si los 12,000 que tenemos fueran 20, 30 o 50,000 individuos, cada vez que están en el servicio de la defensa de la fe, de la familia y libertad de religión, y que llevan en ellos esa visión de la sociedad. Lleguemos a ser personas que podemos llevar este estandarte de libertad. Ya hemos anunciado nuestra campaña para poder extender y edificar esta sociedad. Y escucharemos un poco más de eso más adelante, tal vez no esta noche, pero en unas semanas en la conferencia general en Tempe, Arizona, desde el febrero 12 al 14, escucharemos a muchos oradores y otros que presentarán en la conferencia. Y si no se han registrado, incluyendo los estudiantes de leyes y abogados, por favor, les animo a que lo hagan a jrcle.org. Ahora, estamos reunidos esta noche no solamente para reconocer hechos de gran importancia, pero para escuchar palabras de inspiración a medida que seguimos adelante. Nuestro programa seguirá de esta forma. Virginia T. Aixanson, ella ofrecerá la primera oración. Después, los estudiantes de la Sociedad de J. Reuben Clark de BYU nos favorecerán con Jehová mi pastor es.
Después del número musical, el premio Franklin S. Richards será presentado al capítulo de Salt Lake City. Jim Musk, que es el presidente de servicio y de ese comité, se lo presentará a Mark Etherington. Y el decano Jim Raspan, el decano de BYU y del área de Derecho, él presentará el premio de servicio de distinción a la doctora Katrina Lantons. El de Jeffrey R. Holland después presentará a la doctora Lantos Sweat, quien él es el presidente de la Comisión Internacional de los Estados Unidos de la Libertad de Religión. Después de la doctora Lantons, Travis Walker, él nos dará la última oración, siendo parte del capítulo de S.J. Quinney. Jay, adelante. Nuestro Padre Celestial, agradecemos el estar aquí reunidos hoy, aquí en este centro de conferencias y también en todo el mundo, al reunirnos como capítulos y personas en la sociedad legal. Estamos tan agradecidos por las muchas manos de las personas que hacen posible este evento y oramos por aquellos que han viajado grandes distancias para participar con nosotros en los nuevos capítulos en todo el mundo. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por esta sociedad de leyes en todo el mundo al reunirnos para servir como abogados y estudiantes de ley, para que podamos encontrar oportunidades de hacerlo en nuestras vidas, y oramos para que nos guíes a las personas y a las organizaciones que necesitan nuestra ayuda y nuestra experiencia, nuestra especialidad para trabajar hacia ello. Padre Celestial, oramos para que tu Espíritu esté con nosotros esta noche y agradecemos tanto las muchas bendiciones que tenemos. Decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Comfort.
Cada año, la Sociedad de Derecho J. Reuben Clark presenta el premio Richard S. Franklin a un capítulo o individuo que ejemplifica la misión de esforzarse a través del servicio público para promover la justicia y la virtud fundada sobre la ley de derecho. En el año 2009, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días incluyó oficialmente el mandato de cuidar de los pobres y necesitados como parte de las 4 misiones de la Iglesia. El presidente Monson nos exhorta: mis hermanos y hermanas, estamos rodeados de aquellos que necesitan de nuestra atención, aliento, apoyo, consuelo y bondad, ya sea miembros de la familia, amigos, conocidos o extraños. Somos las manos del Señor aquí en la tierra, con el mandato de prestar servicio y edificar a sus hijos. Él depende de cada uno de nosotros. En el pasado, los que han recibido este premio han actuado como que fueran las manos del Señor. Representan a los miembros de la Sociedad de Derecho que han servido en todo el mundo, desde Washington, D.C. a Brasil. Las historias de estos abogados inspiradores, sus sugerencias para pro bono y servicio a la comunidad se pueden encontrar en el sitio web de la Sociedad de Derecho. Esta noche tengo el privilegio de presentar el premio Richard S. Franklin al capítulo de la ciudad de Salt Lake City, Utah, que ha trabajado incansablemente durante años para servir a los pobres y desfavorecidos. El presidente Mark Etherington aceptará el reconocimiento. En nombre del capítulo de la ciudad de Salt Lake City, me siento honrado de recibir este premio de servicio público en reconocimiento al programa pro bono de nuestro capítulo. De este modo, se debe dar un reconocimiento especial a nuestro presidente del comité, Brian Rothschild, su predecesor Rick Jackson y muchos otros antes que ellos. Han hecho un trabajo tremendo al dirigir nuestros esfuerzos pro bono. Y los miembros del capítulo literalmente han dado cientos de horas de servicio solo en este último año. Estos abogados ejemplifican verdaderamente la misión de la Sociedad de Derecho. La gran mayoría de referencias para pro bono provenían de la misión de Inner City, que ofrece tanto la ayuda temporal y espiritual. En términos generales, somos capaces de hacer cosas tales como unir a las familias, prevenir que personas se queden sin hogar, ayudar a personas a tener un nuevo comienzo económico y ayudar a que los asuntos criminales y de inmigración se aclaren para que las personas puedan seguir adelante con sus vidas. Ejemplos específicos incluyen ayudar a una mujer con cáncer terminal a preparar un fideicomiso y un testamento, y ayudar a una pareja de jóvenes a permanecer legalmente en el país con sus hijos. Al ayudar a estas personas con sus necesidades legales, apresuramos la obra del Señor y cumplimos con nuestra obligación moral y profesional para servir a los pobres. Para la Mesa Directiva Internacional de la Sociedad de Derecho, gracias por este honor y por la orientación y liderazgo en ayudarnos con esta maravillosa oportunidad de aplicar atributos semejantes a Cristo en nuestra profesión. Gracias. Buenas noches. Quiero felicitar por el capítulo de Salt Lake City en esta sociedad y la recepción de este premio Franklin Richards.
Es uno de los muchos ejemplos de lo que está ocurriendo en los capítulos por todo el mundo. Estábamos hablando en una clínica en Recife, del capítulo de Recife, y fue algo extraordinario. Tengo mucha admiración por su trabajo. También me complace estar aquí esta noche. Esta noche y esta charla son ejemplos muy distinguidos del progreso de la Sociedad de Leyes desde hace muchos años aquí en la Escuela de Leyes de J. Reuben Clark en BYU y su influencia internacional. Es mi privilegio presentarles ahora el premio más prestigiado que nuestra sociedad otorga, el premio por servicio distinguido a la doctora Katrina Santos Suet. También voy a hablar un poco voy a recalcar un par de sus contribuciones a los derechos humanos y la libertad religiosa que ella apoya. También el CEO y el director ejecutivo de la Fundación Lantos. Esa es una organización que ella y su madre han fundado para continuar el trabajo que su padre, el señor Tom Lantos, quien era una voz para perseguir a aquellos que no apoyan a la gente en base a su raza, a su religión o a algunas minorías. También han apoyado a otros derechos humanos en todo el mundo. La Fundación Lantos también provee apoyo en muchos países y también quiere eliminar el problema del tráfico de personas. También en la libertad religiosa hay una comisión que es un cuerpo federal y quieren establecer la libertad en relación con el presidente, el secretario del Estado y el Congreso. Producen un reporte anual, quienes reportan los abusos anuales y también apoyan a aquellos que defienden la libertad religiosa como se estipula en el Acta de Libertad Religiosa. También apoya a aquellos miembros del Congreso quienes están pasando penurias en cárceles y en otros lugares en cárceles por todo el mundo. Es una voz poderosa que apoya la libertad religiosa por todo el mundo. Ella ha dicho que la libertad religiosa es un derecho humano y debe ser defendido, y el abuso a esta libertad nunca debe de ser libre. Debemos de vivir según este estándar, hablando y apoyando los derechos humanos en ocasiones en contra de recepciones hostiles en esta sociedad. Me emociona tener la oportunidad de escuchar de ella para aprender más de estos acontecimientos por todo el mundo. Así que a nombre de más de 12,000 abogados en esta sociedad, tengo el honor esta noche de presentarle a la doctora Katrina Lantos el premio del 2015, el premio al servicio distinguido. Hace 6 años, esta semana, hablé en un servicio fúnebre muy conmovedor en Washington, D.C., en honor al congresista Tom Lantos, el único sobreviviente judío del Holocausto, y haber sido elegido a esa institución tan distinguida. La historia de los horrorosos años juveniles de Tom es invadido por los nazis en Hungría, aunque es tan fascinante y dolorosa e indescriptible. Él llegó a ser un preludio que se convirtió en una de las voces más poderosas del planeta, de los derechos humanos, de la justicia universal, y para satisfacer las necesidades de los oprimidos y olvidados, la despojada y abusado. Lo triste de todo esto es que viendo cómo todos sus seres queridos fueron aniquilados por genocidio, le robó no solo de toda su familia, sino también de su fe religiosa. Pero el hecho redentor en esto es que Tom, más tarde, tuvo un amor incomparable hacia su esposa Annette Tilleman, sus 2 hijas Annette y Katrina, y sus 18 nietos. La divinidad
de su vida familiar que había perdido renació. No hay ningún otro hombre que yo conozca del que podría decir más enfáticamente que la familia lo era todo para Tom Lantos. En ese servicio fúnebre dije, Tom Lantos debe haber prometido en algún lugar de ese fuerte corazón y voluntad de hierro que aunque no podía cambiar el pasado, con toda seguridad podría amoldar el futuro. Y eso significaba, entre otras cosas, atesorar a su familia de una manera absolutamente perfecta y prepararlos para dar un servicio importante para el mundo. Bueno, esas palabras sobre el servicio de los niños al mundo fue algo profético. Después de la muerte de su padre y de garantizar que su obra y su legado no desistirían, Katrina y su familia establecieron una fundación para promover y proteger los derechos humanos, declarando sus privilegios fundamentales y condenando el abuso en lugares donde pueda existir. Como el decano Rasband ha señalado, Katrina actualmente se desempeña como presidente de esa fundación, la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia. Igualmente se destacó la doctora Lantos Sweat al presidir la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional. Mi amigo y el de ella, el profesor Robert George McCormick, profesor de Jurisprudencia y Filosofía Moral en Princeton, un miembro de la comisión que también ha presidido, me dijo que hace unos meses atrás, Katrina fue ideal, impresionante e inigualable en esta función y él deseaba que ella fuera la presidente por vida. En realidad, los estatutos no permiten eso, pero si Robbie pudiera, ella estaría como presidenta cada 2 términos hasta el tiempo que ella estuviera dispuesta a servir. Pero Katrina ha sido más o menos sorprendente y excepcional toda su vida. Desde sus primeros años en el área de la Bahía, superó todas las expectativas razonables de forma remota y todo lo irrazonable dentro de una familia donde las expectativas altas eran la norma. El perfil Lantos, el patrimonio Lantos. Como si todo el mundo lo hiciera, ella alegremente no cursó la escuela secundaria y entró a la universidad a los 14 años. Un año más tarde se trasladó a la Universidad de Yale, donde su hermana Annette ya estaba matriculada y donde tuve la bendición de conocerla. En Yale, las chicas Lantos quebrantaron todos los estereotipos, que las mujeres inteligentes son arrogantes, que las mujeres jóvenes inteligentes son insufriblemente arrogantes, que si son bellas seguramente no deben tener cerebros y sobre todo si eran de la época de la Liga Aquario Ivy, que ciertamente no iban a profesar ninguna devoción religiosa, al menos no del tipo institucional. Después de todo, Woodstock estaba a solo 90 kilómetros de distancia y 8 meses atrás. Pero debido a la bondad de su alma, su amor intuitivo de la verdad cuando lo escuchó y por el Espíritu Santo cuando lo sintió, Katrina se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante sus años en Yale. Desde ese día hasta hoy, y en todas las maneras imaginables, ella, su esposo Dick, a quien convirtió a la iglesia, y sus hijos han permanecido constantemente fieles a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuestra asociación con ellos en su camino de su evidente devoción y servicio incansable ha sido una de las verdaderas alegrías en la vida de Jeff y Pat Holland y Quentin y Mary Cook. Después de graduarse de la Universidad de Yale, Katrina asistió a la Universidad de California Hastings College de Derecho. A los 21 años, estaba trabajando con el senador Joe Biden en su papel como abogada de la Comisión Judicial del Senado. Ella pasó a encargarse de varias campañas políticas, incluyendo la de su padre, esposo y la de ella. En el año 2002 fue la candidata demócrata para el Congreso en el Distrito 2 de New Hampshire, un lugar que su esposo había ocupado antes de su nombramiento como embajador en Dinamarca. En 2006, Katrina obtuvo un doctorado de la Universidad del Sur de Dinamarca en Historia, con un énfasis en los derechos humanos y la política exterior de Estados Unidos.
Cuando la escuchen hablar de los derechos humanos, se darán cuenta que este trabajo no es una carrera para ella, sino una pasión. Al igual que su padre, ella se ha convertido en un guardián de la libertad, el papel fino y barnizado de civilización. Ella protege los derechos de los sin rostro, sin nombre, los perseguidos y todos aquellos cuyos derechos dados por Dios han sido violados. Lo mejor de todo es que ella es mi maravillosa amiga, una fiel santo de los últimos días en todo momento y en todo lugar. Estoy infinitamente complacido con ella. Dr. Katrina Lantos Sweat, nos sentimos honrados de tenerla con nosotros esta noche. Thank you. Gracias. Bueno, de verdad sé que llegué para tener una presentación del incomparable Jeff Holland. Y discúlpenme, pero para mí siempre va a ser Jeff Holland y ha sido un momento especial en mi vida. Antes de empezar mis palabras, tengo que decir que el relato de cómo llegué a unirme a la iglesia es uno maravilloso. Y el papel central que juega nada más y nada menos que el Elder Holland. Y es una historia épica, es uno que ustedes tienen que escuchar. Así que van a tener que invitarme para otra ocasión porque esto llevaría todo el tiempo. Pero solamente renueva ese sentido profundo y brillante y poderoso y amable de un ser humano extraordinario como lo es él. Así que gracias por esa presentación tan maravillosa. Es un honor y un placer hablarle a ustedes esta noche en lo que para mí es un tema extraordinario muy importante, como lo es la libertad religiosa en el mundo. Esa es una situación que es muy importante para mí como la hija de los sobrevivientes del Holocausto, como activista de los derechos humanos y ahora como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, y que ha sido una libertad fundamental y con la que estoy involucrada casi todos los días. Y quiero expresar mi aprecio y gratitud a la Sociedad de Leyes de J. Reuben Clark, al Centro Internacional para Estudios de Leyes y Religión, y sobre todo a la Iglesia, quien ha estado al frente en luchar y a defender y expandir la libertad de religión, tanto en casa como en el exterior. De hecho, la importancia central de la libertad religiosa, de conciencia, de creencia, está en el corazón de la doctrina mormona, y siento que esto me siento en casa hablar de este tema a esta audiencia. Antes de empezar quiero hablar de la perspectiva al prepararnos a luchar todos los días en favor de esta causa. En muchas formas se siente como que el valor apreciado de la libertad de religión está bajo el asalto sin precedentes en todo el mundo, y eso no es una percepción sin razón. Solo tenemos que escuchar las palabras ISIS, París y otras frases, tales como que de verdad aterrorizan la imagen y asaltan la libertad de conciencia y de creencia, y se relacionan los derechos de la libertad de religión, de expresión y de prensa y de reunión. Pero así que ya sea que sean los desafíos tan aterrorizantes, me recuerda de las palabras de mi padre, Tom Lantos, porque los dos fueron sobrevivientes del Holocausto, y mi padre dijo, como el Elder Holland y otros dijo, que llegó a ser el único sobreviviente del Holocausto que llegó al Congreso de los Estados Unidos y fue uno de los abogados o defensores de los derechos humanos más activos. Y las vidas de ellos es como que salieran de una película de Hollywood, pero esa es una historia para otro día. Y como ustedes sienten, yo quiero que me inviten otra vez, y tengo dos cosas ahí en la lista que quiero que ustedes escuchen en el futuro. Pero debido a mi padre, pero porque él vivió sobre esos sufrimientos que cualquier ser humano, que ningún ser humano hubiera podido sobrevivir, y cuando sea que me siento abrumada por los desafíos que me acongojan,
en sus palabras, siempre me recuerdo en lo que me decía. Con sus palabras, no te preocupes, querida. Solamente estamos cruzando la esquina llena de viento de la historia, pero alrededor vamos a ver los cielos brillantes y azules de las oportunidades maravillosas. Y siempre me recuerda el don importante de la perspectiva. Cuando recientemente viajé a Berlín, participé en una conferencia de 10 años que se había llevado a cabo en Europa, cuando en la Unión Europea había estado pasando por una situación interesante, pero por mucho que haya sido desanimante esta conferencia, me di cuenta de que tenemos que recordar que la historia nunca recompensa a aquellos que destruyen los derechos religiosos y las libertades. Y cuando estábamos en un bus por Berlín, me di cuenta por el comentario de un guía turístico que en 1685 miles de hugonotes perseguidos huyeron de Francia y empezaron una industria en Berlín. Y ellos se convirtieron en la columna de la economía de esa región en donde se refugiaron. Y como ustedes se recordarán del Edicto de Nantes, que tal vez no se recordarán porque, francamente, ¿quiénes se recuerdan tanto del Edicto de Nantes? Pero que se firmó en 1598 por Henry IV de Francia. Le otorgó a los hugonotes calvinistas los derechos substanciales en una nación que era católica. Y esto era una doctrina que le requería a los sujetos o a los súbditos que siguieran la religión del gobernante, que es una frase latina que decía cuius regio eius religio, la religión del gobernante dicta la religión del gobernado. Y esto iba en contra de la libertad de religión. Y este edicto, ellos sacaron a los hugonotes de esa tierra y fueron los franceses que sufrieron económicamente y de la salida de ellos. Y la tierra que les dio refugio se beneficiaron. En otras palabras, proteger la libertad religiosa no solamente es la cosa correcta para hacer, casi siempre es lo inteligente para hacer. Y a menos que se nos tenga una lección que tenemos que recordar una y otra vez. Como dijeron los franceses, plus ça change, plus c'est la même chose, que mientras más es lo mismo, más cambia, más es lo mismo. Y esto es algo que nosotros tenemos que enfocarnos en este tema. Me gustaría empezar con la imagen de cómo se ve el abuso de la libertad religiosa. Esto no es un derecho abstracto que queremos proteger, pero también comparte los ejemplos de las personas que sufrieron las pérdidas reales de que se les negara este derecho indispensable. Y hoy queremos describir la majestuosidad y el ambiente de este derecho humano fundamental. La libertad religiosa sigue siendo un derecho malentendido profundamente como parte de esta esperanza. De esto espero poder aclarar estos malentendidos que tienen muchas personas. Y finalmente, trataremos de poder ver esa esquina llena de viento, como dijo mi papá, para que nosotros podamos verlo. Y no puedo estresarlo lo suficientemente. Cuando la libertad religiosa de otras personas es violada, otros derechos humanos invariablemente se abusan también. Todos estos derechos están entrelazados, todos están basados en la premisa de que todo el ser humano tiene derecho y que tienen que ser respetados y honrados. Y con esto en mente empecemos. Hace más de 3 años, en marzo de 2011, Shahbaz Bhatti, un cristiano que era el ministro de los asuntos minoritarios de Pakistán, fue asesinado por hablar en contra de la ley de blasfemia del país, y la sentencia de muerte por blasfemia se le dio a Asi Bibi, una mujer cristiana. El ministro Bhatti no fue el único pakistaní que que dedicó su vida a estas razones. El gobernante musulmán Punjabi, él también encaró el mismo destino por su oposición valiente a la misma ley. Al estar frente a ustedes, sé que hay otros 18 pakistaníes que están en la sentencia de muerte por blasfemia.
Pero la persecución religiosa está limitada a no solamente a uno de los países, a un tipo de violación. En agosto de 2007, una semana antes de la primera visita de mis predecesores a Turkmenistán, el gobierno de ese país dejó ir de la cárcel al líder musulmán nacional, el antiguo jefe mufti Nasrullah ibn Abdullah. Nuestra comisión repetidamente trató de que lo dejaran ir en una sentencia de la prisión de 22 años. Él, con mucho valor, se rehusó a presentar un libro de dichos del dictador a la par del Corán en las mezquitas en todo el país. De nuevo, otra alma, Gao Zhisheng, de China, los abogados de derechos humanos, muy respetado, no enfrentó la misma fortuna. Y él siguió luchando por esto, pero lo metieron a la cárcel, lo torturaron y lo pusieron en un lugar donde nadie sabía por más de 2 años. Y finalmente, cuando los dejaron ir en agosto, pues había perdido 50 libras y casi la mitad de sus dientes le faltaban y estaban podridos. Al hablar de Gao, él fue confinado a un lugar mientras que los agentes de seguridad amenazaban a sus parientes, monitoreaban sus lecturas. También otro ejemplo es el pastor iraní Said Avenir, un ciudadano estadounidense a quien había servido 8 años de sentencia desde enero de 2012 por los cargos falsos de amenazar la seguridad nacional de Irán. Y su crimen, que ellos decían que era algo real, estaba en decían que perseguía el movimiento de la Iglesia de Irán. Muchos otros siguen encarcelados desde 2008 por poder dirigir el movimiento religioso que los líderes teocráticos tratan de destruir. También vemos en Irak y en Siria, donde ISIS ha amenazado o ha atacado grandes secciones tantos de los dos países para poder lanzar un reino de terror en contra de las minorías religiosas que no son musulmanas, desde los yazidis hasta los cristianos, mientras que otros persiguen también a los musulmanes chiíes y suníes, que se atreven a abandonar esas interpretaciones perversas del Islam. También, como vemos en los recientes días, en horror, al crecer los terroristas islamistas en Francia, cuando acribillaron a los periodistas y a los activistas de Charlie Hebdo. También el bloguero y finalmente en Arabia Saudita, el bloguero liberal y activista de derechos humanos Raif Badawi ha sido sentenciado a 1,000 azotes y 10 años de prisión por atreverse a criticar a los clérigos del país. Este hombre va a recibir cada semana, por 20 semanas va a recibir latigazos hasta que su sentencia se cumpla o hasta que muera. Cuando los derechos humanos se violan, las personas reales sufren, ya sea que sean estén sus nombres en las lápidas o estén sus rostros viéndonos tras las barras de la prisión. Nunca tenemos que olvidarlos. Y segundo, el derecho de la libertad religiosa es aún más amplio, más inclusivo y más y que con esta conciencia. Entonces, ¿cómo es que la libertad religiosa, cómo puede ser inclusiva como los derechos humanos? El apoyar esto significa el oponernos a toda la forma de coerción y de restricción de la capacidad de las personas de escoger y practicar las creencias en forma pacífica. Por contrario, las nociones prevalentes de algunos círculos, el promover la libertad religiosa no significa imponer una creencia a otras personas. Por lo contrario, se trata de proteger los derechos de todas y creencias, de poder creer y permanecer fieles a sus convicciones más profundas. La libertad religiosa se aplica a los que poseen todas esas creencias religiosas y no prohibir ninguna. Por lo tanto, la comisión en la que sirvo lucha en contra
lucha diligentemente por los derechos de los miembros de cada grupo religioso, desde los musulmanes hasta los cristianos, de los judíos a los budistas. Y cuando sea que los ateístas y los agnósticos también, cuando se les ataca por expresar sus convicciones, también son víctimas de la persecución religiosa. Aparte de proteger a todos la religión y creencia, la libertad de religión o la creencia también es la convicción de que no pertenece solamente a una nación o geografía. Y cuando el valor que se apoya por una mayoría de países en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como también en los acuerdos subsecuentes, también al igual que cada otro derecho humano, la libertad religiosa es un derecho natural de la humanidad. Y finalmente, la libertad religiosa es amplia y profunda, lo suficientemente para merecer un asiento a la mesa con las preocupaciones económicas o de seguridad cuando cada país trata sus asuntos. Nosotros todos tenemos el derecho de pensar como creamos y poder vivir nuestras creencias abierta y pacíficamente y sin temor. El entender todo esto es esencial a poder ayudar a nuestro país, ayudar a avanzar esta libertad en otros países. Tal defensa es especialmente crucial hoy cuando la libertad religiosa está atacada por tantos lugares. El 76% de la población mundial, esos son 5 billones de personas que viven en países en los cuales la libertad se amenaza en alguna manera, ya sea por los actores sociales o por los gubernamentales. Claramente, la libertad religiosa nunca ha sido tan atacada. Es no solamente una idea de los Estados Unidos, pero es un derecho de los Estados Unidos. Como mencioné, en 1948 se creó una Comisión Universal de los Derechos Humanos, incluyendo el artículo 18, que específicamente trata con la libertad de creencia. Desde 1966, el gobierno de 167 países ha firmado un convenio internacional de los derechos políticos y civiles que vinculan el tratado, que incluye las protecciones similares a estos del artículo 18. Y esto define el poder de nuestra gente, la persecución en Europa, por defender sus convicciones. Más adelante, la primera enmienda de nuestra Constitución incluye esta libertad religiosa. Pero los americanos siempre han estado preocupados con la libertad de otras personas también. Así que en 1998, IRFA, la Ley de Libertad Religiosa Internacional, se firmó en una ley. Y para poder defender este derecho en otros países, y también creó la comisión en la que yo sirvo. USIRF es un cuerpo bipartisano independiente federal gubernamental para poder medir cómo los gobiernos internacionalmente lidian con la libertad religiosa. USIRF, por supuesto, resalta los abusos y hace recomendaciones en cuanto a cómo nuestro país puede responder a estas violaciones. En el curso de nuestros esfuerzos, USIRF ha encontrado por lo menos 4 tipos de violaciones: la hostilidad estatal, el patrocinio estatal, la ejecución estatal y el fracaso estatal. Hablemos de esos 4 un poco. La hostilidad estatal implica que el gobierno activamente persiga a las personas debido a sus creencias. El patrocinio estatal se refiere al que el gobierno activamente promueva y a veces exporte ideas y propaganda de una naturaleza extrema y violenta. La ejecución estatal se refiere al aplicar las leyes y estatutos tales como los códigos antiblasfemia para las personas que regularmente se aplica a las minorías religiosas. El fracaso estatal significa que el gobierno fracasa en actuar para proteger a aquellos a quienes se les ataque. Cuando se trata de la hostilidad estatal hacia las religiones, algunos de sus gobiernos, como Corea del Norte, China, las tiranías seculares que consideran que las creencias religiosas tales como el comunismo son lo que se tiene que aplicar. Otros como Irán, Arabia Saudita y Sudán son tiranías religiosas que tienen el trono de la religión y de la interpretación religiosa sobre todos los otros, que también ven a otros como rivales. En Corea del Norte, el gobierno reprime la actividad religiosa y a las personas que
que están en contra y son arrestados, encarcelados, torturados y ejecutados. En China, el gobierno sigue persiguiendo a los budistas tibetanos y a los musulmanes de Uigur. Esto ataca el crecimiento de los católicos independientes de los grupos protestantes y otras iglesias. Algunos oficiales reportan que van a las iglesias y destruyen las cruces y otros símbolos religiosos, los miembros de Falun Gong, así como también otros grupos que se consideran cultos diabólicos, enfrentan la cárcel, y también otros que en Irán el gobierno ha ejecutado a personas por ir en contra de Dios, mientras que atacan a otra mayoría como de los musulmanes shia. Y ellos también el pastor Avenir sigue en la prisión y el régimen ha atacado en contra del antisemitismo y promovido la negación del holocausto. Los de Arabia Saudita completamente prohíbe la expresión pública de toda religión que no sea el Islam. Además de la interpretación del Islam suní sobre todas las otras que han detenido los individuos de la apostasía, la blasfemia y la hechicería, Sudán también sigue su política de la islamización y la arabización, imponiendo la ley sharia en los musulmanes y los que no son musulmanes al usar las amputaciones y flagelaciones por los actos tan llamados indecencia y la inmortalidad, y arrestan a los cristianos por proselitar. Y finalmente, la Iglesia Ortodoxa rusa, que mientras que persiguen a la competencia tales como los testigos de Jehová y aquellos que sean de otras religiones como los musulmanes, a pesar del patrocinio estatal de la ideología radical que ataca a otras libertades religiosas, Arabia Saudita sigue exportando sus propias interpretaciones extremistas del Islam suní por medio de libros y literatura que enseña el odio y la violencia en contra de los grupos religiosos. La ejecución estatal también ataca, por ejemplo, en Egipto y Pakistán. Finalmente, en cuanto al fracaso estatal para proteger la libertad religiosa, el registro abismal del gobierno de Burma, Egipto, Irak, Nigeria, Pakistán y Siria ejemplifica a aquellos países que no protegen a sus ciudadanos en contra de la violencia relacionada a la religión. Se pueden imaginar que soy muy popular cuando viajo y tengo tantas cosas bonitas que decir de muchos países. No soy la señorita popularidad cuando viajo a otros países. En Burma, la violencia sectaria y los abusos graves en contra de los cristianos y musulmanes sigue con impunidad. El derecho de los musulmanes Rohingya es especialmente alarmante y preocupante, y todos los números están en peligro. En Egipto, Cairo ha fracasado con el tiempo en proteger a las minorías religiosas, incluyendo los cópticos ortodoxos y otros cristianos, bahá'ís, musulmanes shia y los disidentes de los musulmanes suní, de la violencia que trae a los que atacan esta justicia. En Irak, el surgimiento de ISIL es una consecuencia mayor que sigue como un fracaso continuo para proteger la vida y las libertades de las minorías, de los no musulmanes, tales como cristianos y yazidis, así como también los musulmanes shias y los que han abandonado los musulmanes suní. En Nigeria, así como, al igual que Boko Haram ataca a los cristianos, así también a sus compatriotas musulmanes, el gobierno ha fracasado en perseguir a los que violan los que hacen esta violación. En Pakistán, el gobierno sigue fallando en proteger a los cristianos ahmadis, shia y los hindús. Y en Siria, una guerra civil de 3 años ha provocado y ha evolucionado en estos aspectos de la tiranía estatal, del fracaso estatal para proteger la vida y la libertad, mientras que el régimen sigue atacando a los musulmanes suní y los terroristas oponentes que se oponen a sus dictadores. Estos 4 tipos de violaciones sugieren una correlación fuerte entre la falta de libertad religiosa y la falta de armonía social y estabilidad. De hecho, un número de estudios muestra que
mientras los países que honran y protegen la religión, la libertad religiosa y los derechos relacionados son más pacíficos, estables y prósperos, y yo agregaría entre paréntesis, las sociedades tienen un estatus más alto en su estilo de vida. Estas sociedades que no protegen estas libertades, los países que atacan la libertad, proveen una tierra fértil para la pobreza y para la inseguridad, la guerra y el terror. Y con estas consecuencias de no promover la libertad religiosa y de creencia, cuando vemos a los países, usted ha recomendado que el Departamento de Estado designado a los países de preocupación particular, el poder hacer llegan a ser los abusadores de la libertad religiosa peores del mundo. Estos países, Burma, China, Egipto, Eritrea, Irak, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán, Turkmenistán, Vietnam y Afganistán. Un gran número de estos países sigue teniendo problemas serios de la inestabilidad y seguridad. Por lo tanto, es esencial que promovamos la libertad religiosa, no solamente porque refleja nuestros valores en las normas de los derechos humanos internacionales, pero también puede mejorar la seguridad de nuestro propio país y la del mundo, especialmente en la lucha en contra del extremismo religioso violento. Yo iría tanto como decir que no podremos cumplir con los desafíos diarios que encaramos, que nos presentan los extremistas violentos como yihad y la inseguridad, a menos que ayudemos a las sociedades a poder tener el derecho a la libertad religiosa por sí mismos. No es posible poder construir una sociedad decente, segura y firme sin hacerlo. Como a veces uso la analogía de una ecuación matemática. Yo no soy una matemática y se lo confesé a uno de mis colegas anteriormente y eso me intimida mucho. Pero siempre he sido una de aquellas que puede ponerse enfrente de 5 pizarras negras con muchos números y ciencia y rayas, sabiendo que lleva a un resultado extraordinario, una conclusión final. Nunca podré hacer eso, ciertamente no es en esta vida, pero aunque no sea una matemática, yo sé lo suficiente para entender que si usted si comete un error en la primera parte de la ecuación, no importa cuánto haya trabajado en el resto de ello, el resultado nunca va a ser correcto. A menos de que usted regrese y corrija ese error, y a menos que regrese y lo haga bien, la ecuación no va a poder llegar a la conclusión que usted busca. Y así es con la libertad religiosa. Las sociedades no pueden esperar saltarse ese paso y pensar que de alguna manera van a lograr la estabilidad y la decencia y la justicia y un futuro brillante. Tienen que seguir y sacar esa parte y hacer bien esa parte de la ecuación. Estoy convencida de eso. Me gustaría terminar al hacer una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que tiene el futuro para la libertad religiosa y sus derechos humanos relacionados al poder ir en todo el mundo y poder? Veo que se ve un poco agobiante. Puedo responder con un no muy enfático. Sí, la lucha de estos derechos sigue cuesta arriba. Pero en nuestro tiempo esto llama para la protección de la libertad religiosa y los derechos relacionados. Gracias a la información sin precedentes de la revolución y del poder enorme del Internet y de los medios sociales, esta llamada a la libertad se está escuchando en todos los países y continentes, pidiendo y exigiendo el status quo de la represión y el extremismo. El mensaje se manda. Es hora para que los gobiernos del mundo, para que escuchen y actúen en este mensaje, desde los dictadores en China, Corea del Norte y el talibán de Pakistán. No hay nada al que le teman más que la causa de la libertad religiosa. Sí,
Yo sé que cuando los yazidis y los cristianos, los budistas tibetanos, los musulmanes, Rohingya, los bahá'ís y los judíos hindúes, es difícil ver el miedo en sus ojos oprimidos, en los ojos de sus opresores, pero podemos ver sus acciones en el uso repetido de la fuerza brutal y el silencio que intimida a otros. Claramente ellos le temen al pensamiento y al debate, ellos le temen a la deliberación y discusión, ellos le temen a la luz del sol y al escrutinio. Ellos le temen a la transparencia y la verdad también. Por supuesto, le temen al Internet, al Facebook, a los iPhones. Nos temen a nosotros, le tienen miedo a su propia gente y probablemente se temen el uno al otro. Pero mayormente le temen al futuro. Sí, los enemigos de la libertad siguen formidables y la lucha en contra de la libertad, por la libertad, sigue cuesta arriba y de mucho cansancio. La lucha en contra de la justicia sigue larga y ardua. Pero busquemos consuelo en las palabras de Robert F. Kennedy. Cada vez que nosotros atacamos la injusticia, mandamos una ola de esperanza que cruza cada otro. Y esto causa una onda y que construye y que puede destruir a las paredes más poderosas de opresión y resistencia. Y me gustaría cerrar con un relato que creo que ilustra hermosamente la conexión profunda entre la libertad religiosa y otros derechos humanos constitucionales preciosas. John Clive, un filósofo inglés, teólogo, reformador y predicador, se tomó la tarea de traducir la Biblia de latín vulgar a la lengua local común a fines de los 1300, y así lo hizo para poder encarar la oposición y aún la persecución de las autoridades eclesiásticas de ese día. A pesar de todo, él persistió en su misión de poder poner la Biblia en un idioma que las personas pudieran entender. Y él sí murió una muerte pacífica, sí murió, pero sin antes compartir. Se sacaron sus huesos, a los huesos se puso en juicio, se quemaron y se enviaron por el río como una advertencia para aquellos que se pudieran involucrar en una revolución tal como la que él hizo. Pero a pesar de todos los obstáculos, él persistió en esta misión. Y cuando su trabajo terminó, él escribió estas palabras en la primera página de esa Biblia. Y estas palabras serán familiares para ustedes no en este contexto. Él escribió: la traducción se terminó. Y si el gobierno de las personas, por las personas y para las personas hace posible esto, como americanos pensamos en estas palabras y creemos que están relacionadas como a nuestro gran presidente de una tragedia para nuestro país que encaró en el campo de batalla. Pero ellos tienen este patrimonio más antiguo. Ahora no podemos saber precisamente a qué se refirió Wycliffe cuando escribió estas palabras, pero yo creo que fue algo iluminador para nosotros, esta idea profunda que eran hombres y mujeres que tenían la libertad de seguir la verdad para sí mismos, que ellos tenían el poder para edificar sociedades que honraban el reclamo de la conciencia y las libertades fundamentales y derechos de todas las personas, que nosotras podamos ser los edificadores de tales sociedades. Gracias.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, agradecemos por el conocimiento del Evangelio sobre el cual podemos edificar nuestras vidas, el cual nos da la fundación como nación. Agradecemos, Padre, por el Espíritu y por la seguridad. Permítenos ayudar a otros y atraer el Evangelio hacia ellos. Permítenos elegir seguir el Evangelio de Cristo, seguir su obediencia en esta vida y en la que sigue. Agradecemos, Padre, por esta iglesia y por nuestra bendición de ser parte de ella. Rogamos que podamos seguir creciendo. Lo decimos con amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.